Hola, mi nombre es Ileana Montero y mi grupo está conformado por Franklin Bastidas, Andrea Taona e Ivana Morón. Nosotros les vamos a conversar un poco sobre el periodismo informativo entre 1870 y 1945. Los periodistas debían estar informados del contenido que habían obtenido sus compañeros para evitar que sean repetitivos o exponerse al peligro que podían obtener en estas épocas. Durante este periodo fueron registrados más periodistas muertos que militares o algunos otros civiles. Cabe destacar que ellos debían tener conocimiento de las estrategias de censura militar para poder colarse y obtener la información. Si hablamos de situaciones de países como las de España, encontramos que no son tan unidos con sus militares, lo que crea un conflicto al momento de obtener información. Pero otros países como Francia, Alemania o Bélgica tienen una relación muy unida entre el pueblo y los militares, por lo que ellos piensan que es muy importante que la información sea dada a periodistas y así se pueda dar a conocer. La Edad de Oro del periodismo fue una etapa histórica en el ámbito de la comunicación que tuvo lugar en finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1870 y 1914 en Europa y especialmente en Estados Unidos. Este fenómeno del periodismo, originado por el surgimiento de la comunicación de masas, que marcó una profunda transformación social, político y económico. Dicho periodo fue también reconocido en México como la era mediática o sociedad del periodismo. En los factores económicos, la crisis de 1870 pasó de manifiesto la saturación de la industria, tal como se conocía. Tras la revolución industrial, sectores como el textil y el ferrocarril generaban una producción que no podía ser absorbida por la demanda. La acumulación de productos y mercancías conjunto a la primera crisis del capitalismo. Los factores sociales. En el siglo XIX, la prensa era festiva de consumo por la élite, y su distribución era muy limitada por su alto costo. La prensa se popularizó en la aparición del periodismo francés Le Petit Journal en 1863, que salió a la venta por 5 centavos, lo que lo posicionó al periódico como el primer medio de comunicación de masas. Gracias. Los que dieron comienzo a la era del periodismo en España se encuentran en el tiempo de restauración borbónica en España, entre 1974 y 1931. En una de estas etapas, la parábola que las empresas periodísticas toman en hecho de publicar la protección de los flamantes sistemas políticos. La calandría escrita y se convierte en un importante utensilio en los anuncios en España. Durante el siglo XXI, en las actividades comenzó a reflejarse la trayectoria social y el narrativo de los académicos. En 1959 apareció la corresponsabilidad en España en torno a lo que predominaba la noticia como competencia al periodismo político. En plena etapa de oro, el periodismo en español. Nace el periodismo que tendrá vigor, eminencia e informativa tradición en La Voz de Galilea. El adelanto a la Salamanca, entre otros. También surgen las entrevistas fotográficas o figuras cauterizadas entre los primeros nuevos mundos, las ilustraciones españolas. El título tercero del siglo del periodismo descalaron la continuidad y sus publicidades semanales con la imperial y liberal. Los dos periodismos tuvieron esplendor, llegando a las ventas de 140 ejemplares debido a la rotativa de la publicidad, arqueados importantes y rendimientos titulares que aceptaban el interés de los lectores, lo principal, y comenzaban a alisar las reseñas, extensiones del periodismo de manera de obra liberal, manual y rotativa. Las historias ubicadas en las páginas finales del periodismo entre 1990. Surge el heredado de Madrid, creyendo el periodismo, continuando el cambio del prototipo y el informativo surgido, que significa el origen del comunicado periodismo en el siglo XX. ¿Quiénes fueron las principales figuras que impulsaron el periodismo informativo en 1870 a 1945? Como principal impulsor tenemos a Benjamin Henry Day, uno de los más reconocidos y el principal
ya que gracias a él, el periodismo en Estados Unidos se conoce como lo que es hoy en día. Existen miles de artículos hablando de él y de lo que hizo hacia el periodismo. James Gordon Bennett fue y regresó a Estados Unidos para hacerse cargo del periódico que su padre fundó. Hizo muchas donaciones, al igual que financió muchas expediciones riesgosas para así poder obtener primicias. Henry Raymond y George Jones, los creadores o fundadores del New York Times. De ellos en realidad no se habla mucho, pero gracias a ellos tenemos al New York Times. Tiempo después de la creación del New York Times, Adolph Hodge fue el comprador y quien catapultó a lo que hoy en día conocemos New York Times. Hizo y validó la información y las noticias que en este se planteaban. Es más, fue conocido como el que llevó al Times a crear noticias justas. William Randolph Hearst, un gran editor renombrado y principal enemigo de Joseph Pulitzer. Williams, a lo largo de su trayectoria, tuvo demasiadas noticias a su alcance, sin contar que tenía a su disposición a casi toda la comunidad de noticias. Poseía demasiados periódicos, muchas revistas. Su fama era, sin duda, un gran logro para él. Pero tiempo después, Joseph se convirtió en su principal rival, llevándolo a los dos, esa rivalidad, a crear noticias falsas, a lo que se le llama periodismo amarillista. Joseph Pulitzer. ¿Quién no ha escuchado hablar de Joseph Pulitzer? Es más, ¿quién no ha escuchado hablar de los premios Pulitzer? A diferencia de Williams, sus inicios fueron muy bajos, ya que fue un emigrante a tan solo 17 años. Tuvo que aprender inglés por su misma cuenta y fue estafado. Él se creó o inició gracias a esa estafa en el mundo del periodismo, ya que un periodista decidió o le pidió que contara su historia en un artículo. El periodista con ese artículo que lo invitó a trabajar en ese periódico. 4 años después de haber sido contratado, decide renunciar para comenzar sus estudios y así poder formarse como periodista. Fue un gran benefactor. Tuvo a su alcance también muchos periódicos, los cuales eran reconocidos por su increíble forma de redacción. Joseph quiso abrir la primera escuela de periodismo en el mundo con la Universidad de Columbia. Esta lo rechazó por el motivo de su difamación, ya que él, junto a Williams, tenían el nombre ya manchado gracias a un incidente los llevó a ser difamados por lo de la noticia amarillista, por el periodismo amarillista. Tiempo después, la Universidad de Columbia a su director y este reconsidera la oferta de Pulitzer. Tiempo después, y ahí es donde la universidad decide abrir o dar inicio a ese proyecto. Gracias a su muerte, tiempo después, se brindó honor con lo que hoy en día conocemos como los premios Pulitzer. Espero que les haya parecido gratificante esta noticia y
sea de muchas gracias.